Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde los libros cobran vida. Hoy les traemos una obra cargada de emoción, lucha y resistencia. El ciclista solitario, escrita por Ramón J. Sender. Publicada en 1935, esta novela se sitúa en los intensos días de la Guerra Civil Española y nos cuenta la historia de un joven ciclista que, a través de su viaje físico y emocional, enfrentará los desafíos de una época marcada por la división y el conflicto. Prepárense para un viaje cargado de simbolismo y reflexión. Comencemos. Capítulo 1. El ciclista solitario. El sol de la tarde comenzaba a caer lentamente sobre el pequeño pueblo, bañando las calles con una luz cálida y dorada. En el horizonte, las montañas se alzaban imponentes, como guardianes de un mundo que aún no había sido tocado por el estrépito de la guerra. Entre las suaves ondulaciones del paisaje, se encontraba él, un joven ciclista solitario. Este joven, cuyo nombre no importa tanto como su esencia, era un hombre sencillo pero lleno de ideales. Había vivido toda su vida en ese rincón apartado de España, donde los días transcurrían lentos y tranquilos. Había crecido pedaleando por los caminos rurales, entre los campos de trigo y las huertas de frutas, siempre con su bicicleta como única compañía. Para él, la bicicleta representaba algo más que un medio de transporte. Era la libertad, la independencia, el espacio donde sus pensamientos podían vagar sin restricciones. Esa tarde, mientras recorría uno de los caminos polvorientos, se detuvo para tomar un respiro. La brisa fresca del atardecer acariciaba su rostro, despejando su mente de las preocupaciones cotidianas. A lo lejos, las primeras luces del pueblo comenzaban a encenderse, anunciando que la jornada llegaba a su fin. Sin embargo, para él, el día aún tenía mucho por ofrecer. En ese momento, algo interrumpió la tranquilidad de su paseo. Un ruido lejano, un estruendo sordo que provenía de la dirección del pueblo. Al principio pensó que era solo el viento, pero a medida que se acercaba al lugar, el sonido se hacía más claro. No era un ruido natural. Algo estaba sucediendo. Con el corazón acelerado, el ciclista continuó pedaleando, decidido a descubrir la fuente de ese sonido inquietante. A medida que se aproximaba a la plaza del pueblo, vio a los primeros hombres reunidos, hablando con agitación. El aire estaba impregnado de una tensión palpable, como si el pueblo entero estuviera esperando algo que no podía ser ignorado. El ciclista se detuvo frente a la taberna, donde un grupo de hombres se había reunido. Allí, en medio de la charla acalorada, escuchó palabras que, aunque confusas, no podían pasar desapercibidas. La guerra había comenzado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La paz que hasta entonces había sido la regla en su vida, estaba por desmoronarse. El joven ciclista solitario comprendió, por fin, que los ecos de la guerra ya no eran solo un susurro lejano en las tierras del norte. Ahora, la guerra estaba a sus puertas. Con una mezcla de temor y resolución, observó el horizonte que tan a menudo había cruzado, pero esta vez con un sentimiento nuevo. Sabía que, al igual que su bicicleta avanzaba sin descanso, él también debía avanzar, aunque el destino lo llamara hacia caminos inciertos y peligrosos. Ese fue el primer paso. El primer pedaleo hacia lo desconocido. Capítulo 2. El cambio de rumbo. El ciclista solitario no podía dejar de pensar en lo que había escuchado en la plaza del pueblo. La guerra, ese fenómeno abstracto que hasta ese momento solo había conocido a través de rumores y relatos de los más viejos, ya no era algo distante. Ahora, había tocado su hogar, y su mundo, hasta entonces tan inmune a las sombras de los conflictos, parecía estar al borde de un cambio irreversible. Decidió continuar su recorrido por los caminos rurales, como si pudiera encontrar consuelo en la solitaria compañía de su bicicleta. La rueda giraba con el mismo ritmo constante, pero la mente del joven ciclista estaba lejos, flotando en un mar de incertidumbre. Mientras pedaleaba por los senderos de tierra que atravesaban campos de olivos y viñedos, las dudas comenzaron a apoderarse de él. ¿Qué debía hacer ahora? La guerra no era algo que pudiera ignorar, ni que pudiera escapar con solo alejarse a las colinas o los bosques cercanos. La guerra era como un torrente imparable que ya había comenzado a arrastrar a todos, sin distinción de clases o destinos. A lo lejos, vio una figura conocida. Era un hombre de mediana edad, caminando lentamente hacia él por el mismo camino. Era un agricultor del pueblo, alguien con quien había cruzado unas cuantas palabras en otras ocasiones. El ciclista lo reconoció al instante. José,
gritó el ciclista, frenando su bicicleta y bajando del sillín para acercarse al hombre. ¿Has oído lo que está pasando? José lo miró con una expresión grave, como si estuviera esperando que la pregunta llegara. Se quitó el sombrero y lo sostuvo en las manos. Sí, respondió, su voz profunda y serena. El pueblo está asustado. Los jóvenes están empezando a alistarse, y muchos ya han partido. Pero no todos. No todos tenemos el valor para hacerlo. Yo, por ejemplo, no sé qué hacer. El ciclista miró a su alrededor. La naturaleza parecía ajena a las tensiones humanas. Los campos, que siempre habían sido el paisaje que conocía desde niño, ahora se veían vacíos, como si estuvieran esperando algo. ¿Crees que podamos quedarnos al margen? Preguntó el ciclista, sintiendo un nudo en el estómago. José lo miró, su mirada fija en los ojos del joven. La guerra nos alcanza a todos, muchacho. Nadie puede quedarse al margen. Puede que no tengamos las armas, pero nuestros corazones están en juego. No puedes mirar al futuro con indiferencia, como si el viento que sopla en las colinas pudiera cambiar el curso de todo. La guerra ya ha venido a buscarnos. El ciclista soltó un suspiro y, sin decir nada más, subió a su bicicleta. José lo observó mientras comenzaba a pedalear de nuevo, sin rumbo fijo, pero con una sensación de desasosiego que crecía a cada pedalada. Al llegar al borde de los campos, el ciclista se detuvo nuevamente. Las palabras de José resonaban en su mente, y la reflexión que le había causado sobre la guerra no lo dejaba tranquilo. ¿Qué debía hacer? ¿Debía quedarse en el pueblo, como había hecho siempre? ¿O tomaría el riesgo de ir hacia lo desconocido? El sonido de la bicicleta girando y cortando el aire fue el único ruido que rompió el silencio de la tarde. Sin embargo, esa tarde ya no era como todas las demás. Algo dentro de él había cambiado, algo más grande que la tranquila vida que había conocido. Y, aunque no lo sabía aún, en su corazón ya había tomado una decisión. No podía quedarse al margen de la historia que comenzaba a escribir la guerra. Y mientras pedaleaba, con el viento acariciando su rostro y el sol desapareciendo lentamente en el horizonte, el ciclista solitario sintió que un nuevo viaje comenzaba para él, uno que lo llevaría lejos, tanto física como espiritualmente. La guerra, al fin, lo había alcanzado. Capítulo 3. La marcha hacia lo incierto. El ciclista pedaleaba sin cesar. La rueda de su bicicleta parecía girar al ritmo de sus pensamientos, como si el pedaleo fuera la única forma de aclarar su mente. Cada pedazo de camino que avanzaba lo alejaba un poco más de su hogar y lo acercaba a un destino incierto. La guerra, esa palabra que hasta hacía poco solo había escuchado como un rumor lejano, ahora estaba al alcance de su mano, y el horizonte ya no parecía tan claro. Las palabras de José seguían resonando en su mente. La guerra nos alcanza a todos. No hay escapatoria, había dicho. El joven ciclista no sabía si esas palabras eran un consuelo o una condena. Lo que sí sabía era que ya nada volvería a ser igual. La tranquilidad que había disfrutado hasta ese momento parecía un lujo que solo los que no entendían el peso de la historia podían darse. El paisaje que se extendía frente a él estaba lleno de matices, pero sus ojos ya no podían ver la belleza de los campos ni el verde de los árboles. Todo estaba teñido por la sombra de lo que se avecinaba. En su mente, se agolpaban las imágenes de sus amigos y compañeros de pueblo, de los padres preocupados por sus hijos, de los hombres que partían hacia el frente sin saber si regresarían. ¿Era esto lo que le esperaba a él también? En su andar, el ciclista se encontraba con pequeñas aldeas, pero su paso era rápido, casi urgente. En cada una de esas aldeas, las ventanas estaban cerradas, las puertas bien aseguradas. No veía a nadie en las calles, como si el mismo aire estuviera cargado de una tensión que lo hacía intransitable. La guerra ya había dejado su huella, incluso en los rincones más alejados del mundo. El sol comenzaba a descender, y el aire fresco de la tarde hacía que las sombras se alargaran sobre los caminos. El ciclista, sin embargo, no sentía ni frío ni calor. Sus pensamientos eran los únicos que dominaban su cuerpo. La bicicleta se había convertido en su única compañera en ese viaje hacia lo desconocido. Y en la quietud de la tarde, un pensamiento se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si se rendía? ¿Qué pasaría si decidiera regresar a su pueblo, a la seguridad de lo conocido, a la vida que dejó atrás? Su cuerpo seguía pedaleando sin pensar, pero su mente se debatía. La sensación de abandono lo invadía,
como si la vida le estuviera pidiendo algo que no podía dar. Y sin embargo, había algo dentro de él que le decía que no podía volver atrás. Algo lo empujaba a seguir adelante, más allá de los miedos y las dudas. En el camino, encontró un pequeño puente de piedra que cruzaba un arroyo. Decidió detenerse. El agua fluía tranquila, ajena a las tempestades que agitaban su corazón. El ciclista se apoyó en su bicicleta y observó el flujo del agua. En ese momento, la guerra, con toda su violencia y su poder destructivo, parecía estar muy lejos. ¿Cómo podría algo tan grande y tan feroz afectar algo tan pequeño y delicado como el agua que pasaba bajo ese puente? Una ligera brisa movía las hojas de los árboles cercanos, y el joven, mirando el horizonte, decidió que tenía que seguir adelante. No sabía si la guerra lo alcanzaría, si se vería atrapado en sus redes, pero algo dentro de él le decía que su vida había dado un giro irreversible. Ya no podía volver a ser el mismo. La guerra era como una sombra que siempre lo acompañaría, estuviera donde estuviera. Con determinación, subió a su bicicleta y, sin mirar atrás, retomó su camino. El camino que aún le quedaba por recorrer no era solo físico, sino también espiritual. A medida que avanzaba, el ciclista sentía que se adentraba no solo en los paisajes de su tierra, sino también en los paisajes de su alma. Y aunque no sabía qué le depararía el futuro, tenía claro que la guerra lo había encontrado, y que su vida ya no seguiría los mismos derroteros que antes. Capítulo 4. El encuentro inesperado. El ciclista seguía su camino por la solitaria senda que serpenteaba a través de la llanura. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, tiñendo de naranja y rojo el cielo. La luz se desvanecía lentamente, como un recuerdo que se aleja con el paso del tiempo, y el aire fresco de la tarde se hacía más denso. En la lejanía, apenas un punto de color destacaba entre la vastedad de la llanura. Un grupo de personas caminaba en su dirección. Al principio, no lo percibió, inmerso en sus pensamientos y en la quietud de la tarde. Fue solo cuando la figura se fue haciendo más clara que se dio cuenta de que no estaba solo. En su trayecto hacia el norte, siempre había estado rodeado por la nada. El paisaje era su único compañero. Pero ahora, esa presencia humana emergía de la penumbra del atardecer, como si el destino hubiera decidido traerle la compañía que había eludido. A medida que se acercaban, pudo distinguir con más claridad a los individuos. Eran 4, caminando juntos, aunque a un ritmo más lento que el suyo. Uno de ellos parecía un anciano, encorvado bajo el peso de los años, mientras que los otros 3 eran jóvenes, 2 hombres y una mujer. La mujer, aunque un poco más delgada que los hombres, llevaba una expresión decidida y una mirada que parecía atravesar la distancia como si quisiera comprender todo lo que la rodeaba. El ciclista se acercó con cautela, sin saber qué esperar de este encuentro tan inesperado en su solitaria travesía. Al principio pensó en continuar su camino, sin detenerse, pero algo lo detuvo. Quizá fue la mirada de la mujer, que lo había observado desde el momento en que los vio, como si conociera su presencia desde lejos. Algo en su mirada le hizo dudar, y decidió frenar su bicicleta. «Buenas tardes», dijo el ciclista, con un tono cortés pero algo nervioso. El anciano le sonrió débilmente, como si estuviera acostumbrado a encuentros fugaces en medio de la nada. Los 3 jóvenes lo miraron, y la mujer fue la primera en hablar. ¿Viajas solo?, preguntó, con un dejo de curiosidad en la voz. Sí, respondió el ciclista, sintiendo una extraña familiaridad con la pregunta. Algo en esa mujer lo había dejado pensando que había una historia detrás de sus ojos, algo que no se podía simplemente ignorar. La soledad no es buen camino, dijo uno de los hombres con voz grave, como si hablara desde la experiencia. Es la guerra, respondió el ciclista, con una ligera tristeza en su tono. Lo ha cambiado todo. Y uno no sabe si estar solo es mejor que estar rodeado por la amenaza. La mujer asintió, y el silencio que siguió fue pesado, denso. Todos comprendieron que no hacía falta explicar más. La guerra ya lo había dicho todo. ¿A dónde vas?, preguntó el anciano, interrumpiendo el silencio. El ciclista dudó un momento, pues no tenía una respuesta clara. Lo único que sabía era que debía avanzar hacia el norte, donde la guerra parecía arremeter con mayor fuerza. No podía regresar, pero tampoco sabía si el lugar hacia el que se dirigía tendría algún sentido. Voy hacia el norte. No sé lo que me espera, pero no puedo quedarme atrás, respondió con voz baja. La mujer lo observó con detenimiento,
Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y pena. Como si le leyera los pensamientos en su mente, ella dijo: «A veces el destino nos lleva a donde no queremos ir, pero siempre hay algo que nos mantiene en marcha. No importa lo que encontremos, sino lo que dejamos atrás». El ciclista la miró, y por un momento se sintió entendido. A pesar de las sombras que se cernían sobre ellos, había algo en sus palabras que resonaba en su interior. Era como si la mujer estuviera tratando de decirle que la huida no era la solución, que la batalla no se ganaba con la soledad, sino con la fuerza de la comunidad, del apoyo mutuo. Antes de que pudiera responder, el anciano dio un paso hacia él. «Un consejo, muchacho», dijo, con la voz rasposa. «No dejes que la guerra te arrastre tan lejos que pierdas lo que realmente importa. La humanidad sigue siendo más importante que cualquier batalla». El ciclista asintió en silencio, pero en su interior algo comenzó a cambiar. No sabía qué lo depararía el futuro, pero en ese momento entendió que la guerra no solo lo afectaba a él, sino también a todos los que cruzaban su camino, incluso a aquellos que había encontrado por casualidad. Sin más palabras, se despidió de ellos con una leve inclinación de cabeza, decidido a seguir su ruta. A medida que se alejaba, el sonido de los pasos de los otros se desvanecía en el aire fresco de la tarde, y el ciclista, una vez más, se encontraba solo con sus pensamientos y con la pregunta de qué hacer con todo lo que había aprendido en ese breve encuentro. Capítulo 5. La sombra de la guerra. El ciclista continuó su camino por la carretera solitaria, sin que nadie más le hablara durante los siguientes kilómetros. La sensación de que algo había cambiado, sin embargo, permanecía con él. A pesar de la compañía fugaz de aquellos desconocidos, seguía siendo un hombre solitario, desplazándose de un lugar a otro sin ningún propósito más allá de escapar de lo inevitable. La ruta continuaba extendiéndose ante él, árida y vacía, como un reflejo de su propia alma. El viento comenzaba a soplar más fuerte, levantando pequeñas nubes de polvo que dificultaban su visión. La tarde avanzaba rápidamente hacia la noche, y el ciclista sentía que el sol se apagaba lentamente, como si la luz misma se estuviera desvaneciendo, dejando paso a una oscuridad llena de incertidumbre. A lo lejos, apareció un pequeño pueblo, apenas un punto en el horizonte, casi invisible entre las colinas. Su presencia, aunque tenue, le ofreció algo de esperanza, como una isla en medio del mar. Decidió dirigirse allí para descansar y reabastecerse antes de continuar su ruta. A medida que se acercaba, pudo ver algunas casas dispersas y unas pocas personas que caminaban por las calles estrechas. Había algo en la atmósfera del lugar que le parecía familiar, algo que lo hizo sentir una extraña sensación de nostalgia. La puerta de una pequeña tienda de comestibles se abrió cuando el ciclista se aproximó. Un hombre de mediana edad, de rostro cansado y ojos penetrantes, lo observó con curiosidad. «¿Qué tal, buen hombre?», saludó el hombre mientras se acercaba al ciclista. «Buenas tardes», respondió él, estacionando su bicicleta con cuidado frente al umbral de la tienda. «¿Vienes de lejos?», preguntó el hombre mientras comenzaba a ordenar algunas latas en el estante cercano. «Sí», respondió el ciclista con voz baja, «he estado viajando todo el día». El hombre lo miró con interés y luego dijo, como si compartiera una preocupación común: «¿Hacia dónde vas?». Su tono era casual, pero había algo en su mirada que sugería que conocía las dificultades del viaje. El ciclista dudó un momento antes de responder. «Hacia el norte», dijo, sin mucha convicción. «La guerra está allí». El hombre asintió con una expresión seria, como si comprendiera bien las palabras del viajero. Sin embargo, no dijo nada más sobre el tema, como si esas palabras ya fueran lo suficientemente pesadas como para no necesitar más explicación. «Bueno, tiene suerte de haber llegado hasta aquí». El hombre se alejó unos pasos, tomando una pequeña botella de agua. «Si vas a seguir, te recomendaría descansar un poco. Aquí, todos los viajeros que pasan por el norte, ya sea para huir o para luchar, siempre dicen lo mismo. No hay nada bueno en ese camino, ni para los que van a luchar, ni para los que simplemente buscan escapar». El ciclista sintió que el peso de sus palabras lo afectaba, pero también se sentía incómodo con esa confesión. Algo en su interior le decía que lo que buscaba no era lo mismo que los demás. Sin embargo, la verdad que ofrecía aquel hombre no podía ser ignorada. Algo más grande que ellos, algo más pesado que el destino de cada uno de los seres humanos, parecía estar marcado en el aire de ese lugar.
La guerra no solo definía los destinos de los soldados, sino también de aquellos que solo querían pasar desapercibidos. Gracias por el consejo, dijo el ciclista, tomando la botella de agua que el hombre le ofreció. No hay de qué, respondió el hombre con una sonrisa apática. Tal vez no te sirva de mucho, pero ten en cuenta que la guerra siempre se lleva algo de todos. Nos atrapa sin que lo queramos, sin que lo busquemos. Si te queda alguna esperanza, mejor que la aproveches ahora. El ciclista agradeció nuevamente, y tras beber un poco de agua, decidió continuar su camino. No sentía mucho entusiasmo, pero algo en sus palabras resonaba en su interior, como si el destino estuviera jugando con él, llevándolo hacia donde no deseaba estar. Lo que parecía ser un simple viaje por carretera se convertía en algo mucho más profundo, algo que no se podía dejar atrás, ni siquiera por un rato. Antes de irse, el ciclista miró hacia el horizonte, hacia el norte, donde la guerra se cernía como una sombra. Sabía que el futuro no era claro, pero algo lo empujaba a seguir adelante. Quizá lo que buscaba no era la guerra, sino la forma de entenderla, de comprender lo que significaba vivir en ese tiempo tan incierto. Con la bicicleta en marcha nuevamente, el ciclista avanzó hacia el norte, hacia un destino que no sabía si era el correcto, pero hacia el cual se sentía irremediablemente atraído. La solitaria llanura se extendía ante él, vacía y silenciosa, como una metáfora del camino que recorría en su alma. Capítulo 6. El eco de la guerra. El ciclista continuó su viaje con una sensación creciente de desasosiego. El pueblo donde había parado a descansar ya quedaba atrás, y la ruta se adentraba en un paisaje desolado, más solitario que antes. La tarde se deslizaba hacia la noche, y las sombras se alargaban, dando una sensación aún más inquietante al recorrido. Los recuerdos del encuentro con el hombre del pueblo le rondaban la cabeza como un eco lejano. La guerra siempre se lleva algo de todos. Mientras pedaleaba, el ruido de las ruedas sobre el asfalto se mezclaba con el viento, creando un murmullo extraño, como si el mismo aire susurrara secretos de tiempos pasados. Los ojos del ciclista se entrecerraban debido al cansancio y al polvo que comenzaba a levantarse, pero más allá de las pequeñas molestias físicas, su mente se encontraba en un estado de constante reflexión. En su interior, se formaba una inquietante pregunta. ¿Qué hacía él en ese viaje? Cada pedalada lo acercaba más al norte, al mismo destino que tantos otros parecían elegir, ya sea por obligación, por deber, o por huir de algo que no podían controlar. ¿Era realmente ese su propósito? No podía estar seguro. Sabía que la guerra lo aguardaba en algún lugar, pero sentía que el mismo conflicto lo había alcanzado antes de llegar. De pronto, el horizonte se despejó por un momento, y el ciclista pudo ver la vasta extensión de una llanura, tan inmensa que parecía no tener fin. A lo lejos, como una sombra indistinta, podía distinguirse una figura que se movía lentamente en su dirección. A medida que la figura se acercaba, el ciclista notó que no era una persona, sino una caravana de vehículos que avanzaba en fila, cubriendo el camino con una nube de polvo que se elevaba hacia el cielo, como si la misma tierra estuviera protestando por su presencia. Al acercarse más, pudo distinguir con claridad los vehículos, que parecían ser carros de carga, algunos destartalados, otros más nuevos, pero todos marchando en silencio. Las personas que viajaban en esos carros eran principalmente hombres y mujeres con rostros apagados, marcados por la fatiga y el miedo. Los ojos de muchos de ellos se veían vacíos, como si estuvieran mirando hacia algo más allá de lo visible, algo que no estaba en ese paisaje desolado. El ciclista frenó su bicicleta, observando en silencio la procesión de almas perdidas que cruzaba su camino. En su interior, una sensación de desconcierto y tristeza lo invadió. ¿De qué huían esas personas? ¿Por qué se dirigían al mismo lugar, al mismo destino al que él también se dirigía? No podía entenderlo completamente. Se sentó un momento sobre su bicicleta, mientras los carros pasaban lentamente ante él, sin detenerse. Una mujer de rostro surcado por las huellas de la vida, con los ojos hundidos y el cabello recogido en una sencilla trenza, le dirigió una mirada. Sus ojos, aunque vacíos de esperanza, parecían reconocer algo en el ciclista, como si, por un instante, él pudiera compartir su dolor. ¿Hacia el norte también?, preguntó ella en un tono bajo, como si temiera que sus palabras pudieran despertar algún eco oscuro en la noche. El ciclista asintió sin hablar. No sabía qué responder. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como si la gravedad del momento las hubiera silenciado. La mujer lo observó por unos segundos,
y luego sus ojos se despidieron con un gesto de resignación. El silencio volvió a tomar el control del entorno, solo interrumpido por el ruido de los carros en movimiento y el leve susurro del viento. La caravana continuó su marcha, y el ciclista se quedó allí, parado junto a su bicicleta, observando cómo los viajeros se alejaban hacia el horizonte. La escena se grabó en su mente, y aunque no sabía por qué, algo en ella lo tocó profundamente. Quizás era el peso de tantas vidas cruzadas por la guerra, o quizás era el dolor de ver a tantas personas desplazándose sin rumbo, buscando algo que ni ellos mismos podían definir. El ciclista volvió a montar su bicicleta, y antes de continuar su camino, miró una última vez hacia la caravana. Los vehículos desaparecieron poco a poco en la distancia, y el sol comenzó a ponerse, dejando atrás un cielo teñido de naranja y rosa. La sensación de soledad y de desamparo que lo había acompañado desde que comenzó su viaje se acentuó con más fuerza. No era solo la guerra la que lo perseguía, sino la vaciedad de un mundo que ya no ofrecía respuestas. Con la bicicleta en movimiento nuevamente, siguió su camino, ahora con una urgencia silenciosa, como si de alguna manera, esas vidas que acababa de ver se entrelazaran con la suya de forma irreversible. El viento soplaba en su rostro, y aunque la carretera continuaba vacía ante él, sentía que algo había cambiado en su interior. La guerra, aunque no deseada, había dejado su huella en todos los que la cruzaban, y él ya no podía escapar de ella. Capítulo 7. La noche en el refugio. La oscuridad cayó rápidamente sobre la ruta, y con ella, una sensación de inquietud invadió el alma del ciclista. Había recorrido mucho más de lo que había planeado originalmente, pero la fuerza que le quedaba en sus piernas ya era mínima. El viento se había calmado, y la quietud de la noche le dio una paz engañosa, que no lograba calmar su mente. El ciclista sabía que necesitaba encontrar un refugio, pero la carretera parecía estar vacía y sin vida, sin señales de pueblo alguno, ni siquiera una casa solitaria al borde del camino. Solo la vasta extensión de tierra y el cielo oscuro lo rodeaban. Tras un rato de pedalear en la penumbra, vio una pequeña luz a lo lejos. El resplandor de una lámpara de aceite titilaba en la entrada de una choza rústica, oculta entre unos árboles dispersos. Una oportunidad de descanso, pensó, y sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia ella, aunque no sabía si sería un refugio seguro. Al llegar, se percató de que la choza era sencilla, de madera envejecida por el paso del tiempo, con un techo de paja que crujía al viento. Un pequeño grupo de animales pastaba cerca, y un hombre de rostro curtido por los años estaba en la entrada, dándole la bienvenida con un gesto simple, como si estuviera acostumbrado a recibir viajeros perdidos. ¿Vas hacia el norte?, preguntó el hombre, su voz grave y ronca por el viento seco que soplaba desde la llanura. El ciclista asintió, mientras desmontaba su bicicleta y la acercaba a una viga que sobresalía de la choza. La conversación entre ellos fue breve, casi como si ambos compartieran una comprensión silenciosa sobre el desolado camino que llevaban. Puedes quedarte aquí esta noche, si lo deseas. Pero te advierto, la guerra se acerca. Ya nadie está a salvo, dijo el hombre, mientras se movía lentamente hacia la entrada de la choza. La frase de aquel hombre resonó en la mente del ciclista, quien, aunque no quería admitirlo, sentía que lo que le había dicho era cierto. No había escapatoria. La guerra lo alcanzaría, no importa lo lejos que llegara o cuánto se ocultara tras las ruedas de su bicicleta. El refugio era pequeño, pero acogedor. En su interior, una lámpara de aceite iluminaba de manera tenue la habitación, que olía a madera envejecida y a hierbas secas. Había una mesa de madera desgastada, con algunas sillas, y una pequeña cama en una esquina. No había lujos, solo lo esencial para sobrevivir. El hombre se sentó en una silla junto a la mesa y, sin mucha ceremonia, comenzó a preparar una comida sencilla: pan, queso y algún tipo de carne curada. El ciclista aceptó la invitación a comer, aunque no tenía mucha hambre. La fatiga ya pesaba sobre sus hombros, y el cuerpo le pedía descanso. ¿Hace mucho que estás aquí?, preguntó el ciclista, rompiendo el silencio con una pregunta que parecía escapar de su boca sin mucha reflexión. El hombre lo miró por un momento, luego soltó una risa baja, como si la pregunta fuera absurda. Hace más de 10 años. O más. Tal vez. El tiempo ya no importa, hijo. La guerra te hace perder la noción del tiempo. Es como un río que fluye sin detenerse. El ciclista asintió, entendiendo lo que el hombre quería decir. En el fondo, ambos sabían que la guerra había cambiado todo, no solo el curso de las naciones,
sino también el tiempo, la memoria y, quizás, la razón misma de existir. Aquel pequeño refugio en medio de la nada era un recordatorio de lo efímero de la vida y de cómo la guerra había dejado su huella, incluso en los rincones más remotos del mundo. A medida que la noche avanzaba, el ciclista sintió el cansancio acumulado invadir su cuerpo. Se recostó en la pequeña cama que le ofrecieron, y mientras el hombre seguía en la mesa, murmurando algo sobre las guerras pasadas, él se sumió en un sueño inquieto. Las sombras danzaban en las paredes de la choza, y en su mente, las imágenes de la guerra y el viaje se entremezclaban. El rostro de la mujer que había visto en la caravana lo atormentaba, como si su mirada llena de desesperanza lo estuviera persiguiendo. En medio del sueño, el ciclista comenzó a soñar que el viento ya no solo lo azotaba, sino que se lo tragaba todo. Una nube de polvo lo rodeaba, y él ya no podía ver ni siquiera el camino que tenía ante sí. Se despertó abruptamente, sudando y con el corazón acelerado. La luz de la lámpara parpadeaba en la oscuridad, mientras el sonido del viento seguía presente, ahora más fuerte que antes. De alguna manera, el hombre que lo había recibido no parecía preocupado por el ruido. Seguía en silencio, como si ya estuviera acostumbrado a vivir con esa sensación constante de amenaza. El ciclista cerró los ojos nuevamente, pero esta vez, no pudo dejar de pensar en lo que le aguardaba al día siguiente. La guerra no se detendría, y él no sería una excepción. Todo lo que le quedaba por hacer era seguir pedaleando, hacia el norte o hacia donde el destino lo llevara. Pero esa noche, al menos, en aquel pequeño refugio, pudo encontrar algo de consuelo en el silencio y en la compañía de un extraño que, al igual que él, había sido marcado por los estragos de la guerra. Capítulo 8. Enfrentando la realidad. La mañana siguiente llegó con la misma quietud de la noche anterior. El viento, que había soplado fuerte en la oscuridad, ahora parecía haberse calmado. A través de la ventana rota de la choza, el ciclista pudo ver el primer rayo de sol filtrándose entre las nubes grises. Los árboles cercanos se movían suavemente con la brisa, y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra mojada. El hombre que lo había acogido la noche anterior ya estaba fuera, atendiendo a los animales. El ciclista, aunque había descansado un poco, sentía que su cuerpo estaba agotado. Sabía que debía continuar, que no podía quedarse allí por más tiempo. La guerra, como un fantasma invisible, acechaba en cada esquina, y la vida de un hombre solo podía ser tan larga como la distancia que pudiera recorrer. Se levantó de la cama, se vistió rápidamente y salió al exterior. El refugio, aunque sencillo, le había ofrecido algo que hacía mucho tiempo no encontraba: tranquilidad. Y esa calma lo inquietaba, como si en cada rincón de ese pequeño mundo, la guerra estuviera acechando, esperando el momento adecuado para irrumpir. El hombre que lo había acogido lo observó desde la entrada mientras se preparaba para partir. Su rostro estaba marcado por las arrugas de los años, pero sus ojos, aunque cansados, reflejaban una determinación inquebrantable. El camino hacia el norte es largo, dijo el hombre, mientras se acercaba al ciclista. Y no es el único que ha pasado por aquí. Hay quienes van y vienen, buscando refugio, buscando respuestas. Pero créeme, hijo, no encontrarás lo que buscas en los caminos. La guerra se lleva todo a su paso. El ciclista, sin saber cómo responder, asintió en silencio. La advertencia era clara, pero no tenía otro lugar a donde ir. La bicicleta era su única compañera y, aunque el viaje era solitario y peligroso, no tenía otra opción. La sensación de estar escapando de algo lo perseguía, pero también sentía que debía seguir adelante. Después de un breve intercambio de palabras, el ciclista montó su bicicleta y comenzó a pedalear, dejando atrás el refugio, la choza, y al hombre que le había dado un respiro en medio de su lucha. A medida que avanzaba por la senda polvorienta, una vez más se sintió solo. El sonido de las ruedas sobre el suelo era su único acompañante, y el eco de los pensamientos que rondaban su mente se sumaba al ruido constante de la carretera. Mientras pedaleaba, la imagen del hombre de la choza se desvanecía lentamente en el horizonte. El ciclista sabía que su destino aún estaba por definirse, pero su determinación se mantenía firme. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el frente, la incertidumbre se apoderaba de él. La guerra no solo afectaba las ciudades o los campos de batalla, sino también la psique de aquellos que intentaban escapar de ella. A lo lejos, divisó una figura en el horizonte. Un grupo de personas caminaba hacia él, vestidos con ropas gastadas y cubiertos por el polvo del camino. No eran soldados,
pero sus ojos reflejaban la misma angustia y desesperación que él mismo sentía. El ciclista los observó de lejos, sabiendo que no podía detenerse. Su destino era el norte, y nada podría apartarlo de su camino. Al acercarse, uno de los hombres levantó la mano en señal de saludo, pero el ciclista, por instinto, aceleró su marcha. El miedo a involucrarse, a compartir más de lo que había dado ya, lo mantenía en movimiento. No podía arriesgarse a quedar atrapado en una conversación que lo retrasara aún más. La escena lo dejó con una sensación incómoda. Aunque en su interior deseaba compartir historias, aliviar su soledad con alguien más, su vida había cambiado tanto que ya no podía confiar en nadie. Solo la bicicleta y el camino le ofrecían lo único que parecía ser constante: la huida. Mientras avanzaba por la carretera desierta, el sol comenzaba a calentar su rostro, y la carretera se extendía ante él como una serpiente interminable. No sabía lo que encontraría más adelante, pero una cosa era segura: la paz que había experimentado en la choza era solo un respiro. La verdadera batalla, aquella que lo perseguía sin descanso, continuaba frente a él, en cada pedalada, en cada kilómetro recorrido. Capítulo 9. La dureza del camino. El sol había subido ya en el cielo, y el calor abrasador comenzaba a pesar sobre el ciclista. Cada pedalada era un esfuerzo que parecía más grande que la anterior, y el sudor corría por su frente mientras la carretera se extendía interminable ante él. Los árboles, deshojados por la estación seca, apenas ofrecían sombra, y la sequedad del aire era un recordatorio constante de lo lejos que quedaban las montañas que había dejado atrás. Por un momento, el ciclista pensó en los días de tranquilidad que había tenido, aquellos en los que la guerra aún no lo había alcanzado. Eran recuerdos lejanos, como un sueño difuso que se desvanecía a medida que avanzaba por el camino. Ahora, cada giro de las ruedas lo acercaba más a lo desconocido, al lugar al que no sabía si realmente quería ir. Pedaleó más rápido, intentando ahuyentar los pensamientos que le resultaban demasiado pesados. En esos momentos, pensaba en la vida que había dejado atrás, las calles de la ciudad, las voces de los amigos que ya no estaban, los rostros de aquellos que había conocido y que se habían desvanecido en el polvo de los recuerdos. Pero también pensaba en la guerra, en los horrores que había presenciado, en la gente que había perdido, en la familia a la que nunca más volvería. A medida que avanzaba, la carretera se volvía más accidentada. Los baches y las piedras dificultaban su marcha, y el ciclista se sentía cada vez más agotado. No obstante, había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante. Tal vez era la necesidad de escapar, tal vez el deseo de encontrar un lugar donde pudiera finalmente hallar algo de paz. El viento soplaba con fuerza, llevándose con él los pensamientos que intentaban aferrarse a su mente. En la lejanía, comenzó a divisar una figura. Una sombra que se desplazaba lentamente sobre la carretera. Al principio, pensó que era otro viajero, pero conforme se fue acercando, pudo ver que era algo más. Era un hombre, cubierto con una capa gris que lo hacía parecer casi parte del paisaje. Su paso era lento, casi como si estuviera de vuelta de un largo viaje. El ciclista no sabía si debía detenerse o seguir adelante. La soledad lo había hecho desconfiado, pero también le había enseñado a reconocer la necesidad de interactuar con otros. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el hombre levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los del ciclista. Un breve silencio llenó el aire entre ambos. Era una mirada que no decía nada, pero lo decía todo. El hombre se acercó lentamente, y el ciclista sintió una extraña mezcla de miedo y curiosidad. No sabía si ese encuentro era fortuito o si, de alguna manera, los había conducido hasta allí el destino. El hombre habló con una voz ronca, como si no hubiera hablado en días. ¿Vas hacia el norte?, preguntó, sin esperar respuesta. El ciclista asintió, pero no dijo nada. No sabía si había algo más que decir. A veces, las palabras no eran necesarias. La tensión en el aire era suficiente para llenar el espacio entre ellos. El hombre continuó. La guerra no solo está en las batallas. A veces, está en cada paso que damos, en la forma en que nos miramos. Pero el camino sigue, siempre sigue. No hay vuelta atrás. El ciclista se quedó en silencio, asimilando las palabras del hombre. No podía entender completamente lo que le decía, pero algo en su voz, algo en su tono, le llegó profundamente. La guerra no era solo un conflicto lejano, una batalla entre naciones. Era una guerra interna,
una lucha contra lo que se perdía, contra lo que quedaba atrás. El hombre miró hacia el horizonte y luego se alejó lentamente, sin mirar atrás. El ciclista lo observó por un momento antes de retomar su camino. Sin embargo, las palabras del extraño lo acompañaron. ¿Qué quería decir con eso de que la guerra no solo estaba en las batallas? Tal vez era una reflexión sobre lo que le quedaba a uno después de haberlo perdido todo. Mientras el ciclista seguía pedaleando, el paisaje cambiaba poco a poco. La carretera dejaba atrás los campos secos y áridos y comenzaba a serpentear por un terreno más rocoso, con colinas escarpadas a los lados. El sol, ya en su punto más alto, comenzaba a hacer que la fatiga del ciclista fuera aún más intensa. La noche no tardaría en llegar, y sabía que tendría que encontrar un lugar donde descansar. Pero, mientras tanto, no podía dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. Las batallas no terminaban con el fin de la guerra. A veces, las cicatrices más profundas eran las invisibles, las que quedaban en el alma de aquellos que habían sobrevivido. Este pensamiento lo acompañó mientras avanzaba por el solitario camino, sin saber lo que le esperaba a la vuelta de la curva, pero con la certeza de que, por mucho que quisiera, no podía volver atrás. Capítulo 10. La sombra de lo incierto. La noche había caído silenciosa sobre el ciclista, envolviendo el mundo con su manto oscuro. Las estrellas brillaban de manera distante, como si observasen desde un lugar lejano e indiferente. El viento se había calmado, pero la quietud de la noche no hacía más que intensificar la sensación de soledad que lo envolvía. El sonido de las ruedas golpeando el terreno era lo único que rompía el silencio, como una cadencia monótona que lo arrullaba hacia el sueño. Había encontrado un pequeño refugio bajo un árbol solitario, su sombra se proyectaba alargada sobre la tierra árida. Al principio, había sido cauteloso, como siempre lo era con los desconocidos, pero el hombre de la capa gris ya se había desvanecido en la oscuridad, dejando tras de sí solo un eco de sus palabras. Ahora, rodeado de la vasta quietud del campo, el ciclista no podía dejar de pensar en el significado de aquel encuentro. El hombre le había hablado de la guerra, sí, pero no de las batallas ni de los caídos, sino de las heridas invisibles, las cicatrices que quedaban en la memoria y en el alma. ¿Era eso lo que lo impulsaba a seguir? ¿Una huida de algo más que la guerra misma? El viento arrastraba las hojas secas de los árboles cercanos, creando un ruido que, a pesar de su suavidad, parecía intensificar la tensión del momento. Mientras se recostaba sobre su mochila, con los ojos cerrados, las imágenes de la guerra volvieron a su mente, los campos de batalla, los gritos, los cuerpos caídos. Sin embargo, en medio de esas pesadillas, había algo nuevo. La visión de las montañas lejanas, ese lugar al que se dirigía, algo en su interior le decía que no era solo el deseo de huir lo que lo guiaba, sino algo más profundo, algo que todavía no lograba entender. Su sueño fue interrumpido por un sonido distante, algo que lo despertó de golpe. No era el crujir del viento ni el susurro de los árboles. Era el sonido de pasos. Lentamente, se incorporó, escuchando con atención. El ruido era tenue, pero había algo en el que lo hizo tensarse, algo que no encajaba en la quietud de la noche. Se levantó y, sin hacer ruido, comenzó a caminar en dirección al sonido. El terreno rocoso le dificultaba moverse con rapidez, pero la curiosidad lo empujaba hacia adelante. No sabía si era una persona o algún animal, pero el hecho de que no se tratara de una sombra más del paisaje lo inquietaba. Poco a poco, el sonido se fue acercando. Lo pudo escuchar más claramente ahora. Pasos cautelosos, arrastrados. El ciclista se detuvo tras un matorral, intentando no hacer ruido. Desde allí, observó en la oscuridad. En la distancia, vio una figura moviéndose entre las sombras. Era un hombre, no muy alto, con una capa oscura que lo cubría. No tenía prisa, pero tampoco parecía detenerse. Caminaba con una dirección clara, como si conociera el terreno, como si fuera parte de él. A medida que se acercaba, el ciclista notó que el hombre no llevaba ninguna carga visible, lo que le resultó extraño. No era común encontrar a alguien tan ligero de equipaje en un lugar como ese. El ciclista se quedó inmóvil, esperando a que el hombre pasara. No quería llamar su atención, pero también sabía que algo no estaba bien. Había algo en la forma en que el hombre se movía que no le inspiraba confianza. El sendero estaba oscuro, y la figura parecía deslizarse por la oscuridad como una sombra, sin emitir el más mínimo ruido. Finalmente,
Cuando el hombre estuvo a solo unos metros de donde el ciclista se encontraba oculto, se detuvo repentinamente. El silencio volvió a ser absoluto. El ciclista contuvo la respiración, temeroso de que lo hubieran detectado. Pero no fue así. Después de un largo momento de quietud, el hombre continuó su camino, sin mirar atrás. El ciclista esperó unos instantes antes de salir de su escondite. El hombre ya se había alejado, y el silencio volvió a apoderarse del lugar. Sin embargo, algo no estaba bien. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se encontraba allí a esa hora de la noche, solo y sin motivo aparente? Con una sensación de inquietud en el estómago, el ciclista volvió a su refugio bajo el árbol. Su descanso ya no sería el mismo, y sabía que el amanecer traerá consigo una nueva incertidumbre. Algo le decía que no estaba solo, que la soledad de la carretera no era tan absoluta como parecía. Mientras el silencio de la noche se extendía, el ciclista se quedó mirando las estrellas, intentando encontrar respuestas que no sabía cómo formular. Las montañas seguían a lo lejos, pero no le parecían tan lejanas como antes. Tal vez la guerra, la huida, la búsqueda de algo más grande que él, eran solo fragmentos de una historia que aún no había terminado. Y ese hombre, esa sombra en la noche, solo era un recordatorio de que las preguntas que llevaba dentro no podían ser respondidas fácilmente. Pero, como siempre, el camino seguía, y no había marcha atrás. Capítulo 11. Voces del pasado. La mañana llegó con una neblina espesa que se deslizaba por el campo como un velo fantasmal. El ciclista, con los huesos algo entumecidos por el frío de la noche, se puso en marcha una vez más, sin mirar atrás. La figura misteriosa que había visto la noche anterior seguía rondando su mente, como una sombra que no terminaba de disiparse. ¿Era un simple viajero? ¿O una advertencia de que el camino ocultaba peligros que aún no podía comprender? El sol tardó en abrirse paso entre las nubes bajas, pero cuando lo hizo, iluminó un sendero bordeado de viejos álamos que crujían al viento. Fue allí donde el ciclista escuchó un sonido inesperado, una voz. No era fuerte, pero resonaba clara, como si alguien contara una historia antigua. Siguió el sonido con cautela, y pronto llegó a un claro donde un anciano, con barba larga y blanca, estaba sentado junto a un fuego encendido. Vestía ropas sencillas, pero su mirada era intensa, como si viera más allá del presente. Sin preguntar, le ofreció al ciclista un trozo de pan y algo de agua. «Llevas la guerra en los ojos, muchacho», dijo el viejo, sin mirarlo directamente. «Pero también llevas algo más, como una pregunta que aún no sabes cómo hacer». El ciclista, desconcertado, se sentó a su lado. El fuego crepitaba suavemente, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Yo también fui soldado», continuó el anciano. «Y también huí. Pensé que dejando el uniforme atrás, dejaría atrás los recuerdos. Pero no es tan sencillo. La guerra se te pega a la piel, como el polvo del camino». El ciclista guardó silencio. Cada palabra del anciano parecía arrancar pensamientos que no había puesto en voz alta. El anciano hablaba de su juventud, de cómo una decisión tomada por miedo lo llevó a vivir años en soledad, lejos de todo, buscando en los caminos respuestas que nunca llegaron del todo. «Lo único que aprendí, muchacho», dijo al final, con voz baja, «es que uno no puede escapar de sí mismo. Pero sí puede aprender a vivir con lo que lleva dentro. A veces, solo hace falta seguir pedaleando, no para huir, sino para comprender». Aquel encuentro fue breve, pero dejó una huella en el ciclista. Cuando se levantó para marcharse, el anciano le dio una advertencia. «Ten cuidado con las sombras que no hacen ruido. No todo lo que se cruza en el camino viene del mundo de los vivos». La frase lo acompañó durante toda la jornada. El paisaje se volvía cada vez más montañoso. El aire era más fresco, más puro, pero también más denso. La sensación de estar siendo observado regresó, como una presencia que se mantenía siempre un paso atrás. El ciclista pedaleaba con más fuerza, como si con cada giro del pedal pudiera despejar los miedos que comenzaban a arremolinarse en su pecho. Pero algo había cambiado. Ya no sentía solo el peso del pasado. También sentía el inicio de una certeza. No estaba solo en este viaje. Y las respuestas, si llegaban, no lo harían en palabras claras, sino en símbolos, encuentros, fragmentos. Esa noche, al acampar junto a un riachuelo, soñó con un cuervo que lo observaba desde lo alto de un árbol seco. En su sueño,
El cuervo hablaba con la voz del anciano y le repetía: no todo lo que te sigue deja huella. El ciclista despertó sudando, pero con los ojos abiertos al misterio. El final del viaje se acercaba, y con él, lo desconocido. Capítulo 12. La senda del silencio. El amanecer de ese día llegó con una claridad inusual. El cielo estaba despejado, de un azul pálido que parecía extenderse hasta el infinito, y el canto de los pájaros era más agudo, más presente, como si la naturaleza misma estuviera consciente del final de un largo viaje. El ciclista retomó la ruta con una calma extraña. El peso que había llevado durante tantos días, ese cansancio del cuerpo, del alma, del pasado, parecía haberse disipado, o al menos, transformado. A cada giro del pedal, sentía que se acercaba no solo al final del camino, sino también al inicio de otra cosa, una comprensión, un renacimiento tal vez. Las colinas se abrían ante él, verdes y serenas, hasta que al fin divisó en la distancia una figura solitaria sobre un promontorio de piedra. El hombre que lo había seguido, la sombra que durante tanto tiempo lo inquietó. El ciclista detuvo su marcha. Esta vez no huyó. Se acercó con paso firme. El hombre lo observaba en silencio, su rostro cubierto parcialmente por una capa oscura. Cuando el ciclista estuvo lo suficientemente cerca, el desconocido se quitó la capucha. No era un rostro extraño. Era el suyo. ¿Qué eres tú?, preguntó con voz temblorosa. Soy la parte de ti que negaste, respondió el otro. El soldado. El que vio, el que huyó, el que sobrevivió. No soy tu enemigo, soy tu sombra. El ciclista bajó la mirada. Por primera vez, no sintió miedo. No quiero huir más, dijo. Entonces no huyas. Pedalea hacia ti mismo. Hacia la verdad, hacia la aceptación. Ambos se quedaron en silencio. Luego, el doble desapareció como una ráfaga de viento. El ciclista se sintió liviano, como si con ese encuentro final se hubiera reconciliado con algo antiguo, enterrado. Siguió pedaleando hasta que el camino lo llevó a la cima de una colina, desde donde se podía ver un valle lleno de vida, con árboles, una aldea a lo lejos, y el rumor de una vida que seguía, indiferente al dolor, pero siempre dispuesta a acoger al que regresa. Detuvo la bicicleta. Cerró los ojos. Respiró hondo. Había llegado. Pero no era un final. Era apenas el verdadero comienzo.